Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 38. Cuando lo tenga, diga amén. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 38. Cuando lo tenga, diga amén. Nos esperamos a que lo busque, amado hermano. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 38. Diga amén cuando lo tenga. Y ahora sí ya somos más. Le damos lectura, amado hermano, y dice así la palabra del Señor. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Fíjese la manera en la que le pidieron. Le damos lectura una vez más. Mateo capítulo 12, verso 38, dice así. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Amén. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos, Señor, el tiempo que tú nos das, el cual, Señor, este domingo podemos venir a tu casa, alabarte, dándote gracias, Señor. Te suplico, Señor amado, que ahora que vamos a meditar en tu palabra, tu Espíritu Santo hable, Señor. Abre, por favor, nuestros oídos para escuchar tu palabra, nuestra mente para entenderla y nuestro corazón, Señor, para sembrar tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor amado, y gracias te damos por el tiempo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amado hermano. Retomando ahora sí, habíamos dejado un poco de lado a Mateo. Y a veces es bueno, amado hermano, para que no se sienta uno como atiborrado o lleno de tanta información de la misma parte de la Biblia. Pero ya es bueno que ahora sí ya lo retomemos, amado hermano. Mateo 12, si usted se recuerda, en los versículos anteriores, el Señor Jesús había estado realizando una serie de milagros, pero todos los milagros de los cuales Jesús realizaba, especialmente cuando también habló del día de reposo, el grupo de los fariseos y de los saduceos le cuestionaban a Jesús el por qué hacía milagros en el día de reposo. El por qué hacía milagros y bueno, uno de los milagros que tanto le cuestionaron al Señor Jesús es cuando liberó a un endemoniado y le dijeron que él hacía liberaciones o liberaba demonios, o endemoniados, mejor dicho, en el nombre de Belcebú, ¿sí se acuerda? Que Belcebú significa el señor de las moscas y que es un nombre que se le atribuye al diablo, o sea, el príncipe de los demonios. Y ahí es cuando Jesús les contesta y les dice, eh, es que el diablo no echa fuera al diablo, realmente, o sea, el diablo no se puede dividir a sí mismo. Entonces, siguiendo la misma discusión, el mismo tono de la discusión, algunos escribas de los fariseos le dijeron, bueno, entonces si tú haces milagros, entonces si tú sanas enfermos, danos una señal. Amado hermano, esto suena como una ironía, porque ¿qué cree que haya pasado por la mente del Señor Jesús diciendo, acabo de hacer una serie de milagros y me están pidiendo que haga una señal ahorita? O sea, están viendo las señales que estoy haciendo en este momento y me siguen pidiendo que haga una señal. Sería un absurdo, ¿no, amado hermano? Diciendo, tantas veces que he estado aquí contigo y no te has dado cuenta de que sigo aquí. Es parecido a lo que alguna vez le dijo Felipe también a Jesús. ¿Sí se acuerda cuando Felipe le dijo, oye Señor, pues muéstranos al Padre? ¿Se acuerda?
el Señor Jesús resucitado. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Y qué le dice Jesús? Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y todavía no me conocen, porque el que me ha visto a mí, entonces ha visto al Padre. Y a veces, amado hermano, como cristianos eso no sucede. Que el Señor Jesús ha caminado más de 20 y pico de años con nosotros, que el Señor Jesús ha estado a nuestro lado toda nuestra vida a partir de que llegamos al Evangelio hasta el día de hoy, que el Señor no nos ha abandonado, no nos ha dejado, y tomamos la actitud de los escribas diciendo: Señor, si existes, dame una señal. Cuando toda su vida que usted ha tenido de cristiano, cada que usted abre sus ojos y puede verse usted mismo con salud, con sustento, con su familia, y usted le está demandando al Señor Jesús que se revele a usted cuando Dios ningún día lo ha desamparado, sería hasta como una ingratitud, amado hermano. Pero lamentablemente habemos cristianos así, ¿verdad? Y yo me incluyo, el burro por delante. Pero amado hermano, en este punto hay gente que así piensa. Años caminando con el Señor, años caminando en el Evangelio, años y el Señor respondiéndole oraciones, años y la providencia de Dios siempre ha estado con ellos, amado hermano. Y llega un momento de su vida donde le preguntan a Dios y ahí sigue con ellos. Llega un momento de su vida donde la gente se pregunta hasta incluso si Dios no los ha abandonado. Y así sucede, amado hermano, porque no podemos entender que la fe, amado hermano, como lo dice el Señor Jesús, no se trata de ver, sino se trata de creer. Juan 20:29, amado hermano, ese texto es muy famoso, yo creo que lo conoce usted, que dice: bienaventurados los que no vieron, pero ¿qué hicieron? Creyeron. ¿Cuál va a ser mayor bendición, amado hermano? ¿Ver o creer? Creer, creer. La mayor bendición, amado hermano, está en creerle a Dios. Y a veces, amado hermano, Dios muchas veces, múltiples veces en nuestra vida nos ha permitido incluso ver. Pero ¿sabe algo? No nos damos cuenta. Cuando Dios nos deja ver, amado hermano, muchas veces usted y yo no nos damos cuenta de lo que Dios se muestra con nosotros. Mire, María Magdalena, uno desde la perspectiva bíblica diría: bueno, María Magdalena fue seguidora del Señor Jesucristo, la Escritura dice que fue liberada de una serie de demonios que ella tenía, y ella, amado hermano, le siguió al Señor. Es un ejemplo de fidelidad en ese sentido, de que María siempre estuvo a los pies del Señor aprendiendo. Pero ¿sabe qué pasó el día en que el Señor Jesús resucitó? Dice la Escritura que María Magdalena fue al sepulcro porque le dijeron que ya no había nadie ahí. Entonces María Magdalena, dice la Escritura, que se va al sepulcro a ver qué había pasado, y efectivamente se da cuenta de que la tumba está vacía, y dice la Escritura que se encuentra con el Señor Jesús y le pregunta a Jesús: ¿dónde estaba Jesús? Y peor tantito, ¿sabe con quién lo confundió? Con el jardinero. Tiene a Jesús enfrente y lo confunde con el jardinero. ¿Sabe algo? Así le pasa a muchos cristianos. Tienen la bendición enfrente y le preguntan a Dios si los va a bendecir. Tienen la provisión de Dios enfrente y le preguntan a Dios: Señor, ¿y dónde está tu provisión? Amado hermano, hay gente que la gloria de Dios se le muestra tan palpable, como dicen las mamás, que le cuelga en la nariz y no se da cuenta. ¿No le ha pasado a usted como cristiano, amado hermano? ¿Cuántas veces le ha pedido algo a Dios, amado hermano, y probablemente ya hasta se lo dio?
pero usted ni siquiera se da cuenta. Señor, yo te pido que restaures a mis hijos. Señor, quítales la rebeldía, por favor. Y hay periodos, amado hermano, donde el Señor ablanda el corazón de los hijos y el corazón de los hijos está más sensible. ¿Y sabe qué hacen los padres? Desquitarse y ser más duros con los hijos por todo lo que hicieron. Le está pidiendo que restaure a los hijos, el Señor cambia el corazón de los hijos y lo que usted hace es desquitarse. Y así hay gente, amado hermano, donde le dice, Señor, quiero una señal. Y Dios le pone la señal y la gente no se da cuenta de que Dios le respondió. Tenga cuidado con eso, amado hermano. Tenga usted el debido cuidado de que cuando Dios le dé la respuesta a su oración y la tenga enfrente, tenga el suficiente discernimiento para decir, aquí Dios me ha respondido. Amado hermano. Mire, verso 39. ¿Qué le respondió el Señor Jesús? Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Fíjese qué cosa tan más interesante. El verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Básicamente aquí Jesús les estaba diciendo, a ustedes no les basta ningún milagro que yo pueda hacer. A ustedes no les basta nada que yo pueda hacer por ustedes. Si les sano a los enfermos, se enojan que les sano a los enfermos. Si no los sano, no tiene misericordia de ellos, porque a veces hay gente así, ¿verdad? ¿O no conoce gente así? Lo sana y ¿sabe qué hacen con su sanidad? No la aprovechan. Siguen viviendo la misma vida. Siguen pecando en la misma situación. Siguen andando de donde Dios los sacó, pero ahora sanos están igual ahí. Hay gente que Dios los sana y esa es la actitud que tienen, amado hermano. Hay gente que Dios no los sana, pero el enfermo entiende que es el propósito de Dios y lo acepta, pero ¿sabe qué hace luego la gente de afuera? Dios no tiene misericordia de él. Hay enfermos que también dicen eso. Es que Dios no tiene misericordia de mí, Dios no me sana. Cuando esa también es una señal. Y aquí, amado hermano, a los fariseos les dice entonces, a ver, ustedes no van a entender con milagros, ustedes no van a entender con liberaciones, sino que les voy a dar la señal de Jonás. Y aquí el Señor Jesús de alguna manera estaba siendo irónico diciendo, y ni dándoles la señal de Jonás van a creer. Básicamente es lo que estaba diciendo. Les voy a dar la señal más grande que puede haber y ni siquiera dándoles esa señal, ustedes van a seguir siendo pecadores y adúlteros. ¿Cuál es esa señal? La resurrección. Ahora, aquí, amado hermano, hay un detalle. Porque bueno, sí se acuerda la experiencia de Jonás, ¿verdad? Sí ha leído Jonás, o al menos se sabe la historia, aquel profeta que el Señor lo envía a predicar a Nínive. Y Jonás dice, no voy a ir a predicar a Nínive, se toma un barco en Jope y se va. Se va. ¿Y qué sucede? Cae una tormenta. Jonás le dice, bueno, la tormenta es por culpa mía, arrójenme al mar. Y cuenta la historia que llega un monstruo marino y se lo come. Y 3 días y 3 noches ahí estuvo Jonás. Y ahí está la oración de Jonás pidiéndole perdón y que Dios tenga misericordia. Esa es básicamente la señal de Jonás. A los 3 días, ¿qué sucede? Va al animal y lo escupe, lo vomita en Nínive, casualmente. Y algo más impresionante de Jonás, amado hermano, es que ni estando en Nínive, fíjese,
Ni habiendo estado en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, Jonás cambió de actitud. Esa es la verdad. Porque llegando a Nínive, dice la escritura que predicó, se sale, o bueno, se pone a las afueras de la ciudad y dice la escritura que encontró un árbol con una sombra muy fresca y dijo, aquí voy a esperar a que Dios destruya Nínive. ¿Sabe? Hay profetas que son así, amado hermano. Bueno, pseudo profetas, ¿verdad? Que llegan y puro juicio. Puro juicio, o sea, y hay demonios aquí, y aquí hay esto, y aquí hay lo otro, y se salen de esa iglesia como Jonás. Se salen de donde llegan nada más esperando a que caiga el juicio. O sea, para empezar, gente así ni siquiera tiene derecho a decir que es un ministro, porque no tiene el corazón de ministro. Y así sucede con Jonás, amado hermano, sucedió con Jonás, esperando a que el Señor destruyera, y no lo destruyó. Y el Señor le dijo, mira Jonás, es que nunca se trató de Nínive, nunca se trató de destruir Nínive, siempre se trató de ti, de cambiar tu corazón, de cambiar tu manera de pensar. Pero bueno, me fui un poquito hacia esa aplicación práctica. Pero Jesús dice que la señal que les iba a dar es exactamente la misma. Aquí primero la pregunta es, que algunos teólogos se hacen, es, ¿Jonás se murió estando adentro de la ballena? Particularmente yo pienso que sí. Yo pienso que sí se murió. Porque si usted se pone a leer la oración de Jonás, es bastante claro donde dice que Jonás se puso a orar desde el corazón del Seol. Y el corazón del Seol o el Seol significa el lugar de los muertos. Si Jonás se puso a orar desde ahí, es que sí se murió. Desde el lugar de los muertos se puso a orar, Señor, ten misericordia de mí, porque ya entendí. Lo mismo en el caso del Señor Jesús, amado hermano, cuando el Señor Jesús muere en la cruz, dice entonces que iban a ser ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. Aquí tenemos un problema con las cuentas, o aquí tenemos un dilema histórico-teológico, porque históricamente creemos que Jesús fue crucificado y murió en viernes y que resucitó el domingo. O sea, viernes, sábado y al tercer día se levanta. Son 3 días. Pero aquí se puede tomar el texto muy literal diciendo 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches de viernes a domingo, pues no cuadra, ¿verdad? Aquí el Señor Jesús tuvo que haber muerto, en dado caso, el día miércoles. Aquí el asunto, amado hermano, recuérdese bien, es cómo entendemos nosotros, cómo vamos a entender estas frases o dichos de Jesús, amado hermano. Los vamos a entender como 3 días y 3 noches desde la perspectiva occidental o 3 días y 3 noches desde la perspectiva judía. Porque para los judíos 3 días y 3 noches no son 3 días y 3 noches como aquí. 3 días y 3 noches, amado hermano, no necesariamente implican días completos o fracciones de un día de 24 horas, ¿sí? En la ley judía temprana, el testimonio de la muerte de una persona se aceptaba solamente después de 3 días, pero el día, amado hermano, tómelo esto en cuenta, el día en el que moría ya se tomaba en cuenta como un día entero. O sea, si murió en viernes, para ellos murió el viernes a las 12 de la noche, por decirlo así, para que sea un día entero. Esto, amado hermano, se llama oná. Así se llama desde la perspectiva judía, amado hermano. Jesús fue sepultado una tarde de viernes y resucitó en la madrugada de domingo. La respuesta es que, amado hermano, la manera de contar judía, cualquier parte del día y de la noche cuenta como un periodo completo.
¿Sí? Es como cuando aquí decimos, es que hoy me tocó trabajar todo el día. ¿A poco las 24 horas estuvo trabajando? ¿No? Pero es una manera de decir, pues desde en la mañana hasta en la noche, ¿verdad? O sea, todo el día no decimos, es que hoy trabajé 24 horas seguidas. Es parecido a la ley judía. Cuando el Señor Jesús entonces decía, estaré 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, no se estaba refiriendo a días literales, o sea, a 72 horas literales, sino que estaba haciendo el uso de un dicho judío que se llama oná. Y una parte de, no, de un oná es como hablar de todo un día, ¿sí? Un oná, por ejemplo, es de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eso es todo el día de un oná. Pero realmente no es un día entero, ¿verdad? ¿Me entendió? Más o menos para que entendiéramos este verso. Verso 41, fíjese. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Fíjese, amado hermano, Jesús está contrastando. Primero está contrastando a los gentiles de Nínive, que ellos fueron menos privilegiados que los judíos, pero cuando oyeron la predicación se arrepintieron. Y amado hermano, los judíos que tenían al Señor Jesús dentro de su misma ciudad, Jesús les predicó y no lo escucharon. ¿Sabe, amado hermano, que hay gente así? ¿Cómo voy a creer, amado hermano, de verdad? Dígame, ¿cómo voy a creer que gente que lleva menos tiempo de convertida tiene más fe que usted? Y es capaz de creerle más al Señor que usted. Hay gente así, amado hermano. A lo mejor uno puede decir, es que ya llevo 30 años en el Evangelio y yo siento que ya Dios no me va a escuchar y que Dios no me va a amar y que no va a suceder nada. Y amado hermano, resulta que el hermano que lleva 2 años tiene más fe que usted. ¿No conoce gente así? A lo mejor, ¿no? ¿Por qué, amado hermano? Ese también es parte de la señal de Jonás. Que aquel que no tiene el privilegio de llevar los años que lleva usted. Esa es una. La otra, que no tiene el nivel de conocimiento que tiene usted. ¿Verdad? Porque mire, amado hermano, los que llevamos aquí en la iglesia 5 años, 6 años, pues al menos de esos 5 algo ha de haber de aprendido, ¿no? Algo usted ha de haber de aprendido. Y el hermano que acaba de llegar, ¿por qué, amado hermano, aplica más la palabra que a veces hasta que uno mismo? Que uno que le estudia, que uno que la predica, y pareciera que el hermano le entiende más, la aplica más, la vive más y tiene más fe que uno. Esa también es parte, amado hermano, de la señal de Jonás. Que donde uno, amado hermano, no se trata de los años que lleva, sino de la fe que provoca la palabra en uno. Entiéndalo de esa manera, amado hermano. No es lo mucho que puedes estudiar. Se trata de lo mucho que puede usted vivir de lo que estudia. Lo mucho que usted aplique de lo que nos predican, de lo que se predica. Esa es parte, amado hermano, de la señal de Jonás. Verso 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Está haciendo otra comparación, esta vez con la reina de Saba. Sí ha leído el libro de los Reyes, cuando dice la escritura que obviamente el periodo más rico, el periodo más glorioso del reino de Israel fue con Salomón, ¿verdad? Con Saúl el reino más o menos tomó forma y tomó organización. Con David
se conquistó todo lo que se tenía que conquistar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Jerusalén, la ciudad de Jerusalén no la construyó David, ya estaba construida, la conquistó David, ¿sí? Hizo guerra contra ese pueblo y David decidió establecer la capital en una ciudad que ya estaba hecha. O sea, ese es el caso. Y ya con Salomón se disfrutó ese periodo de paz de todas las conquistas de su padre. Y en ese periodo, amado hermano, dice la Escritura que no había nadie que tuviera la sabiduría de Salomón, ¿verdad? Por ejemplo, una de las, bueno, para mí siempre me ha sorprendido esa historia de Salomón. Sí se acuerda cuando las dos mujeres, una mató a su hijo que lo aplastó durmiendo y la otra no. Y que después llegó una, no, es que el que está vivo es mío. ¿Y qué dijo Salomón? Pues pártanlo a la mitad, una mitad para cada quien y listo, ¿no? Pero hubo una mujer que dice que intercedió y que dijo, no, 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 no voy a alegar nada, dale el niño a ella. Y ahí Salomón se dio cuenta de que ella era la verdadera madre, porque una madre intercede por la vida de su hijo, ¿no? Entonces ahí se dio cuenta y dijo, el niño es de ella. Por temas así, amado hermano, por las escrituras que hizo Salomón como el libro de los Proverbios, la reina de Saba, que era una región del sur de Medio Oriente, dice que lo fue a visitar porque quería de viva voz saber cómo es que Salomón tenía tanta sabiduría e hizo un viaje muy largo para llegar con Salomón y entenderlo. Y Jesús contrasta esto también diciendo, ¿cómo es posible que hay gente que viene de más lejos para oír de Dios y ustedes que están cerca no me pueden creer? Eso es básicamente lo que está diciendo. ¿Cómo es posible que hay gente que tiene el deseo y se toma el esfuerzo, se toma el tiempo, hace lo que tiene que hacer para ir y escuchar la palabra de Dios, y usted que tiene todas las comunidades, que está cerca, y usted que tiene todo para ser un buen cristiano, no lo hace? Eso es lo que está diciendo. O sea, el Señor Jesús dice, ¿cómo es posible que Nínive, no siendo judío, no siendo escogido, sí se arrepienta el mensaje y ustedes no? ¿Cómo es posible que la reina de Saba, no siendo judía, no siendo un pueblo escogido y además viviendo bien lejos por los rumores que escuchaba, agarró sus camellos y fue a escuchar la palabra de Dios a través de Salomón? ¿Cómo es posible que hay gente que no tiene las mismas oportunidades, tiene más iniciativa que uno? Es lo que está diciendo. ¿Cómo es posible que el que está más lejos tiene más madurez que uno? Yo sé, amado hermano, también que esta palabra no es tan buena como la del domingo pasado, que el amor hace muchas cosas, ¿verdad? Pero entiéndalo, amado hermano, también, que es como lo que dice Apocalipsis, que ya luego veremos el mero significado de, mira que nadie tome tu corona. Mira que nadie, amado hermano, básicamente valore más lo que Dios le da que tú que lo tienes. Es básicamente lo que está enseñando, amado hermano. Porque no es posible, amado hermano, que tantos años en el Evangelio y mejor la gente de afuera entiende. Mejor la gente de afuera es más madura. Mejor la gente de afuera es más obediente. Mejor la gente de afuera tiene más fe. Yo sé que no, esta no es para decir amén, amado hermano, pero así es esto. Versos del 43 al 45. Sigue el Señor Jesús y esta vez da el ejemplo desde la perspectiva de un liberado de demonio. Fíjese, bien interesante este pasaje. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos, buscando reposo. ¿Y qué pasa? No lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí
Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo, ¿cuántos más? Otros 7 espíritus, ¿y cómo son? Peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también, fíjese cómo dice, así también acontecerá a esta mala generación. Hablemos primero de la perspectiva de Israel y luego lo aterrizamos a la perspectiva personal. Primero Jesús está diciendo lo siguiente. El Señor vino y liberó a Israel muchas veces de los yugos que tuvieron. Le voy a poner el ejemplo. Los liberó de la esclavitud de Egipto. O sea, se recuerda. Fueron a la tierra prometida. ¿Y qué sucedió cuando llegaron a la tierra prometida? Con Josué conquistaron. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a Jueces? ¿Sí se acuerda? Otra vez le dan tributo a otros pueblos que estaban ahí. Y el Señor levantó jueces, dice la Escritura, levantó jueces. Y bueno, son historias particularmente muy emocionantes. Por ejemplo, una de las historias más impresionantes es de aquel juez que era zurdo, que dice la Escritura que era zurdo, que se metió a los aposentos del rey a apuñalarlo. O sea, una historia bastante emocionante, dice la Escritura que lo apuñala y lo apuñaló de tal manera que los intestinos se le salieron y hasta de más, ¿no? Y hay historias así de impresionantes y otras historias, amado hermano, que uno dice, Dios mío, ¿a poco esto lo relata la Biblia? Por ejemplo, la violación múltiple del último capítulo de aquella mujer del sacerdote que si se recuerda dice que se las dio a aquellos locos que la violaron toda la noche hasta que no pudo más, se muere, la parten en 12 pedazos y cada pedazo se la mandan a una tribu e inicia una guerra contra Benjamín. Son historias bastante fuertes. ¿Pero usted cree que Israel, aún pasando por una guerra de esas, entendió? No. Luego, después de eso, dicen queremos un rey y Dios les da a Saúl. Saúl lamentablemente no fue el rey que se esperaba que fuera. Y Dios les da a David. Les da a Salomón. Con Salomón inicia una idolatría impresionante y el Señor los condena al exilio. Para eso el reino se divide en 2, 10 tribus que se van al norte y 2 tribus se quedan al sur, que es Judá y Benjamín, pero Benjamín realmente su corazón siempre estuvo dividido. O sea, ni se acomodaba con Judá, ni tampoco se acomodaba con las otras 10. Realmente Benjamín siempre tuvo un corazón muy dudoso. Asiria conquista las tribus del norte y se las lleva. Luego llega a Babilonia y conquista Judá y se los lleva. Y aún así Dios tiene misericordia de ellos y a los del sur los deja regresar a Jerusalén a reconstruir. Y esa es la historia de Israel. Es básicamente un círculo vicioso de Dios tiene misericordia, ellos se aprovechan de la misericordia y son esclavizados. Y así, amado hermano, hasta 1948 que fueron en ese tiempo colonia británica. Entonces, básicamente Jesús les está diciendo, ¿cuántas veces les saqué el espíritu de idolatría y siguen sin entender? Por eso esta generación les dice, aparte del espíritu de idolatría, les va a llegar otro más fuerte, otros 7 peores, para que se den cuenta de que la condición que tienen ahorita puede ser peor. Entonces está comparando, amado hermano, primero estos versículos está comparando a nivel general, podemos llamar así, de la liberación de Israel del espíritu de idolatría,
Pero como Israel no se arrepiente, otros 7 espíritus peores, más aparte el espíritu de idolatría, vienen y lo toman. Ahora, esto se puede aplicar, amado hermano, a la parte de una liberación de demonios. Hay gente, amado hermano, que, mire, como igual le voy a repetir, la liberación de demonios es una realidad, ¿sí? Eso es una realidad. Que alguien por momentos pierda la conciencia y empiece a hacer una serie de cosas muy extrañas, eso sí pasa, ¿sí? Ahora eso sí también le digo, no es común, eso es otra cosa. Cuando pasa es por distintas razones, por ejemplo, que los padres dediquen a los hijos a demonios y desde niños traen demonio, eso puede pasar. Que uno de adulto consciente vaya y se meta con cuestiones de brujería, santería, satanismo, de encantamientos y todo lo que tiene que ver con esa serie de cosas, eh, puede uno endemoniarse. Ahora, a veces yo sé, amado hermano, que su hijo se comporta como si tuviera demonio, ¿verdad? Pero no lo tiene, no lo tiene. Más bien requiere de disciplina. Pero no se preocupe, no tiene demonio. Eh, los demonios tienen una serie de comportamientos muy característicos que, que a lo mejor si tiene buen ojo se va a dar cuenta, ¿sí? Que tienen comportamientos muy extraños, o sea, realmente muy, muy extraños y muy particulares, ¿no? Que incluso físicamente pueden llegar a cambiar. Es gente que se lastima, gente que la mirada le cambia, que las pupilas se le ve completamente distinto ahí. Entonces, son cosas muy particulares. Entonces, aquí el Señor Jesús también está haciendo una advertencia personal diciendo, cuando una persona es liberada de un demonio, es necesario que esa persona se llene del Espíritu Santo porque el cuerpo es una casa, ¿sí? El cuerpo es una casa, amado hermano. Y esa casa tiene que estar ocupada por alguien. O la ocupa el Espíritu Santo o la ocupa el demonio. No, no hay dos. Simplemente no hay dos. Cuando alguien es liberado de un demonio, dice la Escritura que entonces la liberación es como si arreglaran la casa. Que hacen el quehacer en la casa, que barren, que trapean, que la dejan bonita y el demonio sale. Pero el proceso de ese espíritu, de ese demonio, es que anda vagando, buscando dónde reposar. Ahora mire, generalmente el comportamiento de un espíritu es que le duele estar fuera de un cuerpo, ¿sí? Generalmente los demonios no pueden estar mucho tiempo fuera de un cuerpo, necesitan un cuerpo, amado hermano. Entonces, lo que sucede aquí, mis amados hermanos, es que cuando un demonio es expulsado de un cuerpo, lo primero que va a hacer el demonio es buscar otro cuerpo donde meterse. Si no encuentra en un periodo de tiempo donde o un cuerpo donde meterse, lo que va a suceder, amado hermano, es que va a intentar regresar al cuerpo de donde salió. Eso es lo primero que va a hacer. Y si encuentra ese cuerpo de donde salió vacío, no nada más se va a meter él, sino que dice la Escritura que va a buscar, amado hermano, otros 7 peores que él para volver a ocupar ese cuerpo. Y el estado posterior viene a ser peor, amado hermano, que la primera vez que estuvo endemoniado. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, amado hermano. Ahora, también hay que hablar con verdades en este punto. Hay gente, amado hermano, que Dios los libera solos. No necesita ver un ministro que ahí esté fuera demonio y fuera y pegando de gritos junto con el otro endemoniado. Y no necesariamente a veces es así.
hay gente que Dios los libera solos. Y que a lo mejor ni cuenta se dieron que traían algo y Dios se lo sacó. Pero si el estado posterior, la persona no llena su vida del Espíritu Santo, es probable que el próximo estado de cuando esté endemoniado, ahora sí, ya se note que esté endemoniado, porque son varios. Y así, amado hermano, yo le puedo platicar varias historias de una de lo que he visto y lo que a mí me ha tocado ver, otras que he leído, amado hermano, que uno dice, pues es que sí pasa, realmente sí pasa. Entonces, tenga cuidado, amado hermano. Amén. Tenga cuidado, mi amado hermano. Fíjese, vamos ya del 46 al 50, ya para ir cerrando, amado hermano. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, fíjense qué sucedió. He aquí, su madre y ¿quién? María tuvo hijos. Pues aquí lo está diciendo, ¿no? Su mamá y sus hermanos. O sea, yo creo que más claro no podemos nosotros verlo. Aquí dice, ¿cómo se llamaba su mamá? María, ¿sí? ¿Verdad? María. ¿María es la madre de Dios? Sí, sí, en ese sentido sí, porque fue aquella mujer que dio a luz al Señor Jesús y fue su mamá. En ese sentido, sí dio a luz a Dios en ese punto. Pero no por eso María es venerada, ni debe de ser adorada, ni debe de ser idolatrada. ¿Sí? Fue ese vínculo, vamos a llamarlo así, esa vía que Dios usó para que naciera Dios hecho hombre, ¿verdad? Lo que en teología llamamos el Theotokos, ¿sí? Sí, igual. Ya después usted lo investigará. Ya le sembré ahí la semilla de investigación. Así se dice el término teológico, el Theotokos. Entonces dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, luego así pasa, ¿verdad? Uno está ahí platicando y no falta el brother que llega al oído, te están buscando allá afuera. Dice, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Fíjese cómo respondió Jesús. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces la familia ya se extendió, amado hermano. Por eso, teológicamente es correcto decir que Jesús es nuestro hermano mayor. Porque el Padre es ahora nuestro Padre, amado hermano. Pero nuestro hermano mayor es Jesús. Es teológicamente correcto decir eso. Y de hecho Hebreos lo toma así diciendo, porque Él se hizo semejante a sus hermanos para que fuesen hechos puros y sin mancha delante del Señor. Eso lo dice Hebreos. Entonces, en ese sentido, amado hermano, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? La familia no se toma en cuenta desde la perspectiva divina, y creo que también eso a nivel humano pasa. Que bien dicen, amado hermano, que la casa no necesariamente es donde uno nace, sino donde uno dice, este es mi hogar, ¿verdad? Dice, aquí me siento bien. Y a veces uno dice, es que aquí es mi casa. Y no necesariamente nació allá, ¿no? A lo mejor usted nació, no sé, usted viene allá de Varsovia en Europa, pero aquí México dice, México es mi casa, ¿verdad? Y aquí la piel se le hizo de bronce y bien bonito. Pero de su natal Polonia, pues decidió hacer México su hogar. Básicamente Jesús estaba diciendo, ¿quién va a ser mi verdadera familia?
¿Los que se dicen ser familia de sangre o los que cumplen la voluntad de Dios? ¿Quién es la verdadera familia? Por eso Jesús dijo, y la verdad qué buen gesto para con sus discípulos, que les dijo, he aquí, aquí están mis hermanos. Y amado hermano, en ese punto, entiendas una cosa. Mire, ¿por qué hay veces los que tienen más de 2 hijos que pareciera que un hijo es más consentido que el otro? Y usted no vaya a decirme, no, yo los quiero por igual. Ay, vamos a ser más objetivos. La verdad es que no necesariamente es eso, ¿no? De que los ama a los 2 o 3 o 10 que tenga, yo sé que los ama. Pero siempre hay uno con el cual usted se va a identificar más que con el otro, ¿verdad? Eso siempre pasa eso. ¿Pero por qué? Por guapo no creo, sino más bien porque se identificó más con él y el hijo se acercó más a usted y se generó un vínculo más allá de papá-mamá, perdón, papá-hijo o mamá-hijo o hija, ¿verdad? No es que el otro deje de ser su hijo, sino que también lo ama, pero se ganó su lugar, ¿verdad? Se ganó su lugar. Es lo mismo que está diciendo aquí el Señor. Mis hermanos no es aquel que nazca de la misma mamá, sino lo que Jesús está diciendo, el que se quiera decir que es mi familia, es que los dos vamos a hacer la voluntad de Dios y obedecer a Dios. Es que los dos nos vamos a comportar como si fuésemos hijos de Dios. Es que vamos a tener todos la misma actitud. Y es, amado hermano, lo que podemos entender acerca de este verso. Entonces, ¿quiénes son los hermanos de Jesús? No son los que nacieron de María, es usted. ¿Quién es la verdadera madre del Señor Jesús? No necesariamente es María, es la mujer que hace también la voluntad de Dios. Entonces, amado hermano, entiéndalo, por favor, de esta manera. No se trata, amado hermano, no se trata de decir yo llevo tantos años y por eso soy hijo. No, puede llevar 6 meses si quiere, pero su actitud es lo que va a definir si es hijo de Dios. Es la actitud, no los años. Amén. Póngase de pie, amado hermano. Póngase de